Bueno, bienvenidos a una nueva clase de Elementos del Derecho Comercial de Víctor Estorder. La clase de este miércoles se trata sobre liquidación de sociedades, así que bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Básicamente es una clase muy cortita. En principio nosotros digamos, el tema que nos ocupa es liquidación. Sí, en términos genéricos, pero antes de ver liquidación vamos a ver un instituto brevemente, que es el de la exclusión del socio. ¿Sí? El instituto de exclusión del socio, que puede ser de uno o más socios, digo, independientemente de quienes hayan incurrido en esta conducta, ¿sí? O sea, el instituto de exclusión de un socio se produce porque ocurre una inconducta de uno o más socios, ¿sí? Frente a la sociedad, que esta inconducta es incompatible con el estatus de socio. ¿Sí? Y es de tal gravedad que el socio no puede dar con plenitud un cabal cumplimiento a las obligaciones que tiene. ¿Sí? Entonces, de esta manera la sociedad decide realizar una separación compulsiva y decide hacer como una resolución parcial del contrato para liquidar la parte de este socio que es excluido. ¿Sí? Estamos siempre en presencia de una sanción, ¿sí? O sea, tiene una gravedad importante. Esta sanción castiga el comportamiento o una situación de hecho en la cual esté involucrado este socio, ¿sí? Que genera una cierta incompatibilidad. Perdón, anoto las palabras esenciales de la temática, pero que genera una cierta incompatibilidad entre su carácter de socio y, bueno, la situación o la actividad que haya desplegado, el comportamiento que haya desplegado este socio y que da lugar a esta exclusión. Obviamente hay algo que se tiene que demostrar, ¿sí? Que se denomina justa causa, para poder darse la exclusión del socio. La justa causa es algo que va a evaluar el juez en cada caso, porque lo que hace la sociedad es una demanda, o sea, promueve una acción mediante una demanda judicial, y esta justa causa es evaluada por el juez. Ahora, ¿cuándo el juez puede considerar que existe justa causa? Básicamente en dos casos. ¿Cuáles son los dos? Bueno, lo ponemos acá. Uno es un grave incumplimiento de las obligaciones. ¿Sí? Estamos hablando de grave incumplimiento. Simplemente, por ejemplo, el deber de fidelidad. ¿Sí? Tienes la obligación de serle fiel fiel en un sentido general, ¿no? O de no competencia con la sociedad, mejor dicho. Fidelidad, ya ahí me rememora mi situación personal. No, un chiste. Pero bueno, sí, tiene que ser un grave incumplimiento. Por ejemplo, el de no competencia. Si la sociedad se dedica a vender pañales, él no puede ponerse una empresa que venda pañales, porque entraría claramente en un conflicto de interés. ¿Sí? Y otra posibilidad es que exista una incapacidad, una inhabilitación o una declaración. ¿Sí? Incapacidad, inhabilitación, y bueno, y básicamente la quiebra del socio, ¿sí? Que lo que genere es que el socio no pueda estar en condiciones de avanzar con su rol. Bien, entonces decíamos que este derecho de exclusión, ¿sí? La sociedad lo tiene que ejercer en un plazo, no es que, digo, estamos en exclusión del socio, siempre y cuando se compute en todo lo que dijimos, este derecho que tiene la sociedad de exclusión tiene que ejercerlo en un plazo de 90 días desde conocido el hecho, ¿sí? La doctrina entiende que si vos no ejerciste tu derecho de exclusión 90 días, en ese plazo de 90 días, entonces caducó tu posibilidad de excluir al socio, como que de alguna manera vos estás legitimando esa situación y estás aceptando, sería como una aceptación tácita de alguna manera. Así que, bueno, eso por un lado.
Después, en el 94 bis, yo les mencioné que lo que estamos viendo de exclusión de luces es 90 y 91 de la Ley General de Sociedades, ¿no? El 94 bis establece que si estamos en una sociedad en donde tenemos dos socios, y el socio inocente, digamos que no está excluido, y que está asumiendo todos los activos y pasivos de la sociedad, puede incorporar a otro socio, o sea, es una sociedad de dos socios, se excluyen a uno, el inocente puede en un plazo de 3 meses incorporar un nuevo socio y reconducir el contrato. Pero si esto no sucediera, y estamos en una sociedad en comandita simple, de capital de industria o en comandita por acciones, la normativa dice que se transforma en una sociedad anónima unipersonal de pleno derecho. En cambio, si estamos en una colectiva, en una SRL o en una sociedad anónima que era pluripersonal, o sea, no tenía más de un socio, entonces, si en el plazo de 3 meses no logra incorporar un socio nuevo, entonces cae dentro de las previsiones de las sociedades del artículo, de la sección 4 de la Ley General de Sociedades. Así que ya tuvimos un video sobre eso y demás. Bueno, entramos entonces a un plazo previo, que es la disolución de la sociedad. De la sociedad, ¿sí? Este es artículo 94 de la Ley General de Sociedades y es el estado de disolución es un proceso por el cual la sociedad se ubica en un estado de liquidación. ¿Sí? En un estado de liquidación. Que es por darse alguna de las causales disolutorias que o están previstas en el estatuto o hay 9 que ya vamos a ver en 2 segundos, ¿sí? en 2 minutos. Bien, entonces, en este estado de liquidación, la sociedad tiene su capacidad para actuar limitada, ¿sí? ¿Qué significa? Su legitimación para actuar limitada. ¿Qué significa? Que solamente puede realizar actos para liquidar el activo, o sea, realizar el activo, vender todo lo que tiene, pagar todas las deudas, sería sí, cancelar los pasivos, y si existiera un remanente, dividirlo entre los socios. ¿Sí? O sea, el objetivo, imagínense que la sociedad es un caballo y le ponemos unas orejeras, y bueno, siempre mira para allá, en este estado de liquidación. ¿Sí? Esto no implica que la sociedad, cuando está en proceso de liquidación, en este estado, no significa que finalizó su personería jurídica, ¿sí? Ni se extinguieron las relaciones jurídicas de la sociedad. ¿Sí? Simplemente lo que significa esto es que va a haber un órgano social que su mirada va a ser la de realizar todos los actos, ¿sí? Acuérdense las orejeras, ¡puc!, para liquidar a la sociedad. Ahora, ¿cuáles son, en el proceso de disolución de la sociedad, primero tenemos un estado de liquidación, cuáles son las 9 causales más un cheque en blanco, que son todas aquellas que uno pueda prever en el estatuto, que podrían llevar a una sociedad a disolverse? ¿Sí? Hay 9 causales, 9 causales reglamentadas, más allá de una décima, que son todas aquellas que en el estatuto hayan previsto los socios, como por ejemplo, bueno, ahora lo vemos, las por ejemplo. Bien, entonces, una es declaración de los socios, de decisión de los socios. Simplemente se juntan y dicen, che, la verdad no nos gusta más llevar adelante este negocio, ¿qué tal si disolvemos la sociedad? Perfecto, bárbaro. Entonces, vamos a ir anotándolas. Una de los socios. ¿Sí? La decisión de los socios. La segunda es cuando yo en el estatuto tenía un plazo y expira el plazo. ¿Sí? Era muy común antes que uno ponga esta sociedad durará 99 años o durará 20 años. Bueno, llegamos al año 99, terminó el año, expiró el plazo de duración, la liquidamos, ¿sí? La disolvemos. El estado de liquidación es una etapa, cuando uno decide la disolución, lo primero es entrar en el estado de liquidación. Bien, la tercera es, en el contrato social había
había puesto una condición y hice el cumplimiento de la condición. ¿Sí? Por ejemplo, estoy mucho con el sí, ¿no? Nuevamente. Bueno, entonces, vemos un ejemplo, podemos ver un ejemplo en donde puse o pensé en una condición, que subordiné la existencia de la sociedad a esa condición, y se cumplió esa condición. Por ejemplo, no sé, tengo la concesión de una mina para extraer cierto metal. Y constituye una sociedad que haga exploración, que se dedique solamente a la etapa de exploración en esa mina, y que va a terminar su tarea cuando encuentre oro, por ejemplo. Entonces, subordiné la existencia de la sociedad a que esa sociedad, en su actividad, que es explorar la mina, encuentre oro. Encontró oro, ya está. Se dio la causal de disolución, empiezo el proceso de liquidación. ¿Sí? No sé si los confundí más o menos, espero no haberlos confundido mucho, pero bueno. El cuarto, cumplimiento del objeto social. O imposibilidad del cumplimiento del objeto social. Por ejemplo, a ver, busquemos un animal en extinción, los osos panda, ¿no? Supónganse que constituí una sociedad para el cuidado de osos panda, para venta de osos panda, y se extinguieron, bueno, en cumplimiento del objeto social, pues los osos panda ya no existen más. Perdón que les tire ejemplos así, pero son los que se me ocurren en este contexto de pandemia. Bien, sexta. La quiebra de la sociedad, ¿sí? Hay una declaración de quiebra de la sociedad, bueno, se inicia el proceso de disolución, se inicia la disolución y se inicia por ende el estado de liquidación previo, ¿no? Previo no, es la primera etapa de la disolución. Obviamente que sí, en el marco, esto ya lo van a ver lo van a ver más adelante con Eduardo, pero en el proceso de quiebra uno puede como volver para atrás. Una de esas formas de volver para atrás es avenimiento, se denomina el instituto avenimiento. Ya lo van a ver, ¿no? No quiero decir. Pero bueno, sí, si existe un avenimiento en el proceso de quiebra, o sea, se declara la quiebra y en el proceso hay un avenimiento, o hay una conversión de la quiebra en concurso preventivo, entonces ahí, en esos casos, bueno, salvo en esos casos, se vuelve para atrás con el proceso de disolución, ¿sí? Pero en principio la idea es que la quiebra inicia el proceso de disolución, salvo que sucedan estas dos cosas. Bien, fusión, séptimo, fusión con otra sociedad, ¿sí? Fusión con otra sociedad, el artículo 82, en los términos del artículo 82 de la Ley General de Sociedades, también. Bien, octavo, cuando hago oferta pública y hay una sanción firme en el proceso de oferta pública. ¿Sí? Me sancionaron y cancelan la oferta pública de mis acciones con cotización, y entonces, bueno, tengo que entrar en el proceso de disolución. Y, no les dije pérdida de capital, me olvidé la quinta. La quinta es pérdida de capital. Pérdida del capital social, de hecho esta es la que comúnmente sucede. De hecho la pérdida del capital social, estaba mirando ahí la pantalla, bueno, la pérdida del capital social es una de las causales que comúnmente suceden en las sociedades cuando uno lo que hace es tiene pérdidas sostenidas a lo largo del tiempo y bueno, no las puede solventar y bueno, pierde su capital social y entras en el proceso de disolución de la sociedad. Entonces decíamos sanciones firmes de oferta pública, ¿sí? Y el último punto es la pérdida de la autorización para funcionar, ¿sí? O sea, el organismo que tiene el control societario lo que hace es me quita la autorización para funcionar y bueno, entonces entro en ese proceso. Bueno, como decíamos, el contrato social puede prever otras causales para disolver a la sociedad, como puede ser la muerte de un socio, sobre todo en sociedades intuito personae, la pérdida de un beneficio, una prebenda estatal, por ejemplo,
por ejemplo, AUSA, ¿no? La de autopistas, que tiene la concesión de la autopista 25 de Mayo, creo que es. Entonces, AUSA podría haber, no sé si lo tiene o no lo tiene, pero podría haber puesto una cláusula diciendo, en el caso de perder por algún motivo la concesión de la autopista, la sociedad entra en estado de disolución, ¿sí? Por ejemplo. O, por ejemplo, si durante un año no cumplimos tales metas de facturación, entonces podemos disolver la sociedad. Entonces, cuando se da la causal, ahí comienza este proceso. Hay que tener varias cuestiones en cuenta, ¿sí? Cuando sucede la causal, para los socios inicia el proceso, ¿sí? Para los terceros desde la inscripción en el registro público, pero para de la disolución, ¿no? Pero para los socios, cuando toman conocimiento de la causal, ya está, ¿sí? Pero supónganse que no todos los socios tomaron conocimiento de la causal. Cualquiera de los socios, supónganse que son 100 y solamente uno, puede pedir la disolución cuando digamos, acreditando, lo hace a través de una demanda y acredita ante un juez del domicilio social de la entidad y tiene que probar probar la causal, que existió tal y que, bueno, se tiene que comenzar el proceso de disolución, ¿sí? ¿Qué más? Dicho esto, cuando entramos entonces en este proceso, empieza a jugar de una manera diferente, empiezan a jugar los administradores. ¿Cómo juegan los administradores en este proceso de disolución? Los administradores en principio continúan en funciones y tienen que atender temas urgentes. Primera cuestión, ¿sí? Siguen como representando a la sociedad y la obligan como tal. Pero ¿cuáles son esos temas urgentes? ¿Sí? Solo temas urgentes. Uno dice, bueno, los temas urgentes, ¿cuáles son los temas urgentes? Primero, cualquier medida de conservación y protección de los bienes sociales, ¿sí? Tienen que garantizar que no pierdan su valor. Entonces, todas aquellas medidas de conservación, por ejemplo, si, no sé, se rompe el techo y hay una maquinaria que le está goteando agua, tienen que digamos, contratar un techista para techar el techo porque eso puede hacer perder valor a la maquinaria, ¿no? Uno diría, bueno, pero si te estás disolviendo, estás en un proceso de liquidación, ¿para qué vas a arreglar el techo de la fábrica ahí? Porque si no arreglo el techo de la fábrica, voy a perjudicar las maquinarias, por ejemplo, ¿sí? Después, tienen que mantener la actividad de aquellos procesos en curso de ejecución, ¿sí? Supónganse que es una empresa que hace, de nuevo estoy mucho con el sí, ¿no? Supónganse que es una empresa que hace cerámicos y ya tiene en inicio de producción una tanda de cerámicos que incluso están en el horno. No es que, nos enteramos de la causal de disolución, paren las rotativas, paren todo el horno. No. Terminás toda esa producción, no vos seguís produciendo, sino que terminás eso que está en curso de ejecución, ¿sí? Bien, todos los contratos en curso de ejecución los tenés que mantener. Suponte que tenías un contrato de seguridad porque te entraban a robar muy seguido. Bueno, ese es un contrato en curso de ejecución por 12 meses, lo continuás hasta tanto finalice esta etapa. También tengo que hacer, con mayor ímpetu, perseguir los cobros que tenía pendientes, ¿no? Me debían los clientes tanta plata, bueno, che, no te voy a dar más crédito porque estoy en un proceso de disolución y por ende estoy en la etapa de liquidación de este proceso, entonces persigo los créditos que tenía pendientes, ¿sí? Y en general, bueno, se me cayó la fibra, seguir todos los procedimientos, todos los actos cuya interrupción pueda generar un perjuicio, un perjuicio para la sociedad. Voy a buscar la fibra, así que ya vuelvo. Bueno, aquí ya con la fibra, puede suceder que estas causales de disolución se pueden remover
Y la respuesta es sí, claro que sí, se pueden remover, sobre todo con el nuevo Código Civil y Comercial, que tiene un principio que es el de conservación de la empresa, artículo 11, ¿sí? Siempre que haya, digamos, uno pueda demostrar viabilidad económica y social, no se sabe frente a quién, pero que se den estas condiciones, la sociedad dice sí, si el órgano de gobierno tiene esa decisión, se elimina la causal y antes de cancelarse la inscripción, porque esta es una etapa del proceso y la última etapa es la cancelación de la inscripción, entonces antes de cancelarse la inscripción, bueno, uno puede reconducir la sociedad, ¿sí? Así que esto es una novedad del nuevo código, que permite la remoción de estas causales resolutorias para reconducir, se llama reconducir la sociedad, es como una última oportunidad que se le da a la entidad para seguir viva, ¿no? Como tal, ¿no? Estás ahí en el barranco, es como que te dicen, che, pero mira, te voy a conseguir laburo, no te suicides, bueno, listo. Y la sociedad decide, en realidad los socios deciden reconducir el contrato social y avanzar. Bien, entonces, estábamos en el estado de liquidación, vamos a la liquidación propiamente dicha. Nosotros siempre, o Vítolo, menciona que la liquidación no solo es un estado, como bien estábamos mencionando, porque es un proceso que atraviesa la sociedad, sino que también es un proceso, es estado y proceso. Hoy, ahora vamos a hablar un poco de eso. Decimos que es un estado porque obviamente quita esta situación quita el dinamismo a la sociedad, ¿sí? Transforma una actividad de producción a una actividad de liquidación, o sea, las orejeras que decíamos solamente miro y realizo actos mirando hacia la liquidación, es como que tengo un norte diferente por el cual me constituí, ¿sí? Por ahí mi norte cuando me constituí era maximizar utilidades, ahora mi norte se corre y es liquidar. Vamos a vender todo lo que tenemos, pagar todas las deudas y si hay un remanente, distribuirlo. Entonces genera una función de autoexamen y de realización del fondo social, ¿sí? Por ende, decimos que es un Estado porque la sociedad tiene restringida su legitimación hacia los actos liquidatorios. Pero también decimos que es un proceso. ¿Por qué decimos que es un proceso? Porque es un conjunto de actos que están enumerados por la normativa, no es que uno puede inventarlos, y que están sistematizados por la normativa para finalizar la actividad, o sea, para cancelar vender todo lo que tengo, pagar todo lo que debo, y si queda un remanente, liquidarlo. ¿Sí? Por ende, tenemos un pasaje de una actividad, de la vida activa, a una extinción definitiva, ¿sí? Como los dinosaurios. Bueno, cuando finaliza el proceso de liquidación de la sociedad, se produce también en esta etapa un proceso que se llama un régimen de identidad societaria, que esto está en el 101 de la Ley General de Sociedades, pero también se aplica supletoriamente el 167, que es, está bien, estoy en esta etapa, estoy en este estado, en este proceso, pero mantengo la identidad y la personalidad jurídica intacta hasta tanto cancele la inscripción, ¿sí? Bien, entonces en este proceso el liquidador, ¿sí? Configura un propio órgano de la sociedad, es como un órgano particular que ya dijimos, o está en cabeza de los administradores o está en cabeza de quienes la sociedad designe como tales, ¿sí? Y que tienen debe ser la vez 20 que lo digo, pero la función primordial es llevar adelante este proceso de liquidación, proceso y estado, recuerden que tiene este doble carácter, ¿sí? En general, como dijimos, son los administradores de la sociedad, pero el contrato puede decir otra cosa, que se designen nuevos administradores, y si no dice nada el contrato, la asamblea puede designarlos como tal. Esto, lo que también es importante saber es que los liquidadores se inscriben, los administradores de la sociedad se inscriben en el registro público, pero los liquidadores también. Entonces, si cambia de estatus, si el administrador de la sociedad continúa como liquidador o se designa un liquidador nuevo, en cualquiera de los dos casos, este liquidador, ya sea el anterior o el nuevo, se tiene que realizar un trámite en el registro público e inscribirlo como tal. Bien,
Entonces, cuando finalizo todo este proceso, y perdón, esta inscripción tiene una sola finalidad, que es la oponibilidad. Un poco lo que queremos inculcar acá es que la inscripción tiene que ver con la oponibilidad, no con el acto mismo. Como cuando una sociedad requiere inscripción, esa inscripción no hace a la existencia misma de la sociedad, sino hacia la oponibilidad. Bueno, acá pasa lo mismo con la cancelación, cuando uno finaliza todo el proceso de liquidación y inscribe, digamos, la cancelación del contrato social, ahí se extingue frente a terceros la vida de la sociedad, o sea, la inscripción hacia la oponibilidad. Ese es el mensaje. Estaría bueno tatuárselo acá, la inscripción hacia la oponibilidad frente a terceros. Estaría bueno, ¿no? Tendría que aprender a editar para ponerlo ahí, pero bueno. O sea, el efecto principal es ese, la oponibilidad. Obviamente que los libros y papeles de la sociedad se tienen que conservar por un plazo de 2 años y es tan importante esto de la oponibilidad que si uno no inscribe la cancelación del contrato social en el registro público, para los terceros, en sus relaciones con la sociedad, todavía no finalizó el proceso de liquidación, ¿sí? Así que podrá finalizar para los socios porque tenían conocimiento, pero no para terceros. Bien, espero que con este video hayamos terminado el tema de liquidación y nada, nos estamos viendo a la brevedad. Les mando un beso.